Y ahora nos vamos a enterar en qué anda la cabeza de Nicolás Dujovne. Acá está la cabeza. Ahí está, a ver, ¿qué estamos mirando? No, me parece que están pasando muchas cosas en el mundo. Podemos volver un poco al mundo después de muchas semanas en la Argentina, ¿no? El petróleo sigue bajando de precio. Está por debajo de los $30, el West Texas Intermediate, que es de repente el precio que más miramos. Y yo te diría que el petróleo es un síntoma, ¿no? ¿Por qué estamos todos preocupados si baja el precio del petróleo? Que baje el precio del petróleo, si fuera un fenómeno aislado y no estuviera pasando nada más, uno diría, bueno, es una transferencia, es como una rebaja impositiva para los consumidores de energía. La propensión a consumir es más grande de alguien que consume energía que alguien que la produce. Es decir, gasta más un consumidor que Arabia Saudita. Entonces el mundo debería crecer más. Sin embargo, el mundo se está moviendo y hay mucha volatilidad financiera y quiebran empresas vinculadas a la energía y hace que ese fenómeno no sea tan neto positivo. Pero yo diría que el petróleo es un síntoma. La baja en el precio del petróleo no la podemos mirar de esa manera abstracta y aislada como una transferencia de recursos de los productores a los consumidores, que sería positiva, sino que se enmarca en una caída que afecta a todos los commodities por los mismos factores que cae el petróleo. Cuando subían los commodities en el año 2007, 2008, yo me acuerdo que era muy común leer que el café subía porque había sequía en Brasil, que los metales subían porque la demanda en China y en realidad también era siempre el mismo fenómeno. China crecía mucho, el dólar se depreciaba. Y ahora el mundo crece poco, en gran medida porque China se desacelera y el dólar se aprecia. Cuando el dólar se aprecia, la capacidad de consumir commodities que se negocian en dólares de los países cuyas monedas se han depreciado contra el dólar es menor. Somos todos más pobres medidos en dólares, entonces somos más pobres medidos en commodities. Y entonces, en ese marco, el petróleo cae como caen los metales, como caen los alimentos menos, como cae el mineral de hierro y todas las monedas emergentes. ¿Cómo afecta ese marco a lo que está sucediendo hoy en la Argentina? Bueno, lo que más afecta a la Argentina es el fenómeno generador de este proceso, porque la soja ha resistido un poco más que los demás commodities, pero afecta a través de dos canales. Crece menos el mundo, las monedas de nuestros países que compiten con nosotros se han depreciado mucho, entonces, bueno, tendríamos que acompañar esa depreciación para mantener nuestra competitividad en momentos en los que la Argentina está embarcada en un programa antiinflacionario, cosa que nuestros competidores no necesitan porque parten de una inflación más baja. Entonces Argentina está más atada en ese sentido. ¿Vos estás diciendo que 14 es muy barato para el dólar en este contexto o no? Eso lo vamos a comprender más adelante. Yo creo que después de que el gobierno ha dejado flotar el tipo de cambio, tenemos todavía muy poca información acerca de inflación, crecimiento, flujos de capitales para saberlo. No lo sabemos. Recordemos que el tipo de cambio es una variable que resume muchas cosas, ¿no? Y que el tipo de cambio tiene que balancear una economía competitiva, pero también una economía con poca inflación. Entonces, si el tipo de cambio fuera, si hagamos a lo Lavagna o a lo Terráneo, si el tipo de cambio fuera 20, digamos, seríamos hipercompetitivos, pero tendríamos mucha inflación. Si el tipo de cambio fuera simetría. 8, la inflación, tendríamos deflación pero desempleo, y en el medio estamos nosotros. Bueno, digamos, en el medio hay mucho de arte y todavía no sabemos si 14 alcanza o no alcanza, pero, digamos, las monedas en el mundo se están depreciando violentamente. Los números que planteó Prat Gay la semana pasada. Prat Gay planteó dos números muy importantes, que son la trayectoria que él desea o espera para la inflación y para el déficit fiscal en los próximos 4 años. Inflación de 25 a 20. 20 a 25 este año, 12 a 17 el año que viene, 8 a 12 y luego entre 3,5 y 6,5 en el último año del primer mandato de Mauricio Macri, digamos. ¿Ya estás diciendo que va a haber un segundo mandato? No, digo es el primer mandato, puede no haber ninguno más. Pero, entonces, ¿yo qué te diría con estos números? Me parece que el número para este año, de entre 20 y 25, es muy ambicioso, sobre todo porque en el medio Argentina tiene que subir tarifas a la energía por un valor que va probablemente entre los 5 y 6 puntos del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que el gobierno está recomendando y es el que va a captar todo el efecto
de la suba de tarifas. Es decir, si el gobierno hubiera construido un índice nacional ya, ahí se reflejaría mucho menos de la suba de tarifas, pero el gobierno se ha atado al índice que más va a subir. ¿Eso es un error? ¿Una falta de picardía? ¿Qué es? No lo sé, digamos, es un sincericidio, un exceso de honestidad intelectual. De honestidad intelectual o, digamos, falta de picardía, no lo sabemos. Pero ese es el índice que más va a subir y es el que el gobierno está recomendando como el índice a seguir. Entonces, yo lo que diría es que la... Es un acto de extraordinaria confianza en sí mismos. Puede ser, puede ser. De que el peor índice, el más sincero, va a estar en 20 o 25. Ahora, esta inflación de 20 y 25, si vos me preguntás por la del año que viene, de 12 a 17, yo diría, bueno, seguramente vamos a estar en el límite inferior o menos, porque en 2017 es muy probable que la inflación en la Argentina haya bajado sustantivamente. ¿Te genera ruido la de este año? La de este año siento que es ambiciosa, pero creo que hay un componente en esa meta que no tiene que ver con una meta también aislada y abstracta, sino que ahí lo que está haciendo el ministro Prat-Gay es tratar de desinflar las expectativas y convencernos de que vamos a ir a 20, 25. Y hay que verla de esa manera, porque si fuera una meta que generase algún compromiso de respuesta muy fuerte por parte del gobierno, tendría que haber sido anunciada por el Banco Central. Es decir, si fuera una meta, digamos, muy vinculante, ¿no? ¿El otro número? Es decir, no quiere decir entonces que si dentro de 4 o 5 meses la inflación apunta a 28 o 29, el Banco Central va a subir las tasas de interés. Correcto. Abruptamente para llevarnos no ató otras variables al comportamiento de la inflación. Exactamente. ¿Y el otro número? El otro número es el fiscal. Ahí creo que las metas son muy poco ambiciosas, especialmente para este año, donde el gobierno plantea llevar el déficit de primario antes de intereses hasta 5,8% del PBI y eventualmente 4,8% si logra congelar algunos rubros del gasto. Ahora te interrumpo un segundo. Sí. A raíz de lo que está sucediendo con Milagro Sala, sí, que creo que genera todo un debate dentro de la coalición oficialista, y debe haber bastante fastidio con Gerardo Morales, que seguramente en su ecuación jujeña hace un gran negocio político con este enfoque. Me parece que desde el gobierno nacional les hubiera gustado más encarar la cuestión por el lado de los 29 millones de pesos que se llevó Milagro Sala de un banco y que no se sabe muy bien dónde están, que por el lado de... Sí, que se convierte en el mártir de la revolución bolivariana, sí. Bueno, pero todo el discurso que plantea el kirchnerismo y en general la izquierda es cuidado porque lo que está pasando con Milagro Sala es el ensayo general de lo que va a ser un proceso represivo, porque el ajuste va a ser tan grande que va a generar mucho malestar social. Vos lo que estás diciendo es, si miro los números de Prat-Gay, esto no es tan así. No, en los números fiscales no están así. Puede haber algún ajuste del lado del sector privado, donde vamos a ver probablemente, especialmente en el primer semestre, una caída en los salarios reales. De lo que se está hablando acá es de los subsidios del Estado, no del salario privado. No estamos viendo, digamos, ese ajuste que nos podrían estar mencionando algunos observadores. Ahora, ¿y qué significa el número? Yo te diría, ¿cuáles son los riesgos de este número? Porque, claro, a todos nos gusta ir despacio con lo fiscal para, digamos, si eso provee de sostenibilidad a un programa económico, uno diría, bueno, no hay problema. ¿Cuáles son los riesgos que tiene ser gradual en lo fiscal? Bueno, el riesgo es que eso implica o emitir mucho dinero o emitir mucha deuda para financiarlo. Si uno emite mucho dinero, genera algún riesgo cambiario, inflacionario. Si emite mucha deuda, genera el riesgo de estar desplazando al sector privado del mercado de crédito porque todo el mundo le tiene que prestar al gobierno. Entonces, la economía puede crecer menos que si uno generase algo más inclusivo en términos del crédito para el sector privado. Son riesgos y en esos riesgos también... ¿Y tu idea es que cuál va a ser la salida? Un poco de las dos cosas. En términos de emisión sí, de financiamiento. Sí, va a ser un poco de financiamiento externo, un poco de emisión, un poco de desplazamiento de crédito. Te llevo a un tema privado que ya hablamos y terminamos porque nos están apurando, pero en este contexto que están planteando, las negociaciones con los holdouts, que van a ser materia de conversación seguramente indirecta en este viaje a Davos con Jacques Liu. Las negociaciones con los holdouts se han vuelto hoy cruciales. La Argentina necesita cerrar rápidamente cualquier número de costo-beneficio que uno haga por la pequeña diferencia que puede haber, ya con una causa que es muy difícil de remontar.
en este contexto en el cual la Argentina, en lo fiscal, va despacio, necesita una porción de financiamiento externo que sin un acuerdo con los holdouts es carísima y muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, todo indicaría que la respuesta endógena a la selección de una política gradual en lo fiscal es una política que va a ir muy rápido en el acuerdo con los holdouts y donde la incógnita es el Congreso. Creo que el gobierno también tiene esa incógnita en la cabeza. Yo creo que el Congreso, así como le pasó a la provincia de Buenos Aires, que logró pasar el presupuesto empujado los legisladores del peronismo que pagan sueldos, en el caso de el Congreso va a ocurrir lo mismo. Va a haber una disidencia del Hay muchas empresas, muchas provincias que están esperando para salir al mercado financiero internacional atrás de la nación, que por otro lado, cuando Argentina tenga un acuerdo con los holdouts, en vez de rendir 8% como rinde ahora, va a rendir 6%, ¿no? La deuda del gobierno.